Hay investigación en marcha entonces para determinar la naturaleza de esos equipos y ojalá el ministro del Interior se ha comprometido a ello, Carlos Morán, entregar la famosa computadora que retiraron, que es de lo más sospechoso claramente, para analizar el contenido de la misma. El presidente de la República hoy en un evento de la Contraloría se ha pronunciado también sobre el tema y el sentido de la oportunidad en el que ocurre esto y lo que paralelamente estaba ocurriendo en el Congreso de la República. Vamos a escucharlo. Tampoco podemos dejar de hacer pública nuestra preocupación por la reciente aprobación en el Congreso de la República de un proyecto de ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal, que reduciría las penas a aquellos que vienen siendo investigados por el delito de lavado de activos. Esta norma se aprobó ayer. ¡Qué coincidencia! Fue aprobada mientras se denunciaba una supuesta interceptación telefónica ilegal. En el mismo momento, esa interceptación, el ministro del Interior ya se ha encargado de desmentir tajantemente. Pero esta norma definitivamente afecta la lucha contra la corrupción que estamos llevando adelante con el respaldo del pueblo. ¿A quién o a quiénes se busca beneficiar con esta norma aprobada ayer por el Congreso? ¿Cuál es la intención de aprobar una norma de este tipo, que además tiene que ver con una de las preguntas de referéndum de este domingo? Por ello, adelanto que como presidente, como responsable del Poder Ejecutivo, observaré esta ley cuando sea remitida a mi despacho. Una con 43. Así están las cosas. La crispación nada la detiene. Vamos a hablar del tema y anuncié, está con nosotros el doctor Pedro Cateriano. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A ver, quiero primero conocer el análisis que usted hace de esto que ha ocurrido ayer en la residencia del expresidente Alan García. En derecho, el que dice algo debe probarlo. Pero esto es algo que no practican los apristas. Para ellos, el fin justifica los medios. García temerariamente acusó al Estado peruano de persecución política para salvar su pellejo. No le interesaba la imagen del país ni nuestra realidad. Simplemente usar esa acusación temeraria y falsa para beneficiarse. Esta es una práctica común. Al gobierno que yo integré se nos acusó de realizar espionaje. Y dijeron que esos videos y fotografías se iban a utilizar en la campaña electoral. Vino al Perú la misión de observación electoral de la OEA, de UNASUR, los llevé a que visitaran las instalaciones de la DINI, apreciaron que el equipo todavía no funcionaba y ciertamente ocurrió la campaña y nunca denunciaron ellos a las misiones de observación electoral ni ante el Ministerio Público alguna utilización ilegal. Simplemente fue un escándalo del momento para acorralar al gobierno, ¿no? A mí me denunció Jorge del Castillo, me interpuso un habeas corpus que por supuesto se archivó, porque yo no hice ningún espionaje. Pero claro, no salió ni una línea cuando esto fue confirmado en el Poder Judicial. O sea que este es un estilo. Y ellos además tienen los antecedentes de sí haber realizado espionaje telefónico. Lo digo con conocimiento de causa. En la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa, el Senado, luego de culminada esa etapa electoral, verificó las transcripciones que realizó Cucharita Díaz, el jefe del CIN, y que Montesinos se las entregaba a Fujimori. Vino el golpe de Estado y el tema quedó archivado. Y bueno, en su último gobierno, Gustavo Gorriti, en su libro Petroaudios, relata muy claramente cómo se realizó ya no el espionaje telefónico con el aparato estatal, sino perfeccionaron su acción a través de terceros. Y es célebre la frase, ¿no?, de ese diálogo de García. Tú encárgate del comandante, que de la gorda me encargo yo, ¿no? Y así fue. Y no pasó nada tampoco. Lograron vía triquiñuelas judiciales el archivamiento. O sea que
en realidad acá de lo que se trata es de montar un escándalo para tratar, porque ya son realmente manotazos de abogado, ¿no? ¿Qué valor puede tener la palabra de García hoy en día, luego de lo que hizo hace 15 días o 16 días, que dijo que se iba a quedar en el Perú cuando el Poder Judicial dictó su impedimento de salida del país y al día siguiente huyó a la embajada del Uruguay para cumplir ese penoso y vergonzoso papel, ¿no? No, claramente el expresidente García ha acusado el golpe de que se le negara el asilo político, ¿no? Lo ha dejado sin piso y como que desarmado. Entonces, sí llama a suspicacia que se señale chuponeo, chuponeo y todos griten y no sean equipos de chuponeo, pero quisiera ver desde el otro lado. Bueno, y la falta de reacción del gobierno también, exacto, ¿no? eso, decir, ¿no? Esa camioneta puesta ahí, dicen que se ha coordinado para darle seguridad y no se ha coordinado nada. Digamos, como que y además, bien torpe, ¿no? Sí, O sea, bueno, es un accionar una bien cosa torpe burda, del ministro del Interior. No pero sé. además, horas de horas que se le dio tribuna al expresidente García para vender su falsedad como verdad, y no había ningún pronunciamiento oficial, apenas un oficial de la policía acorralado por los periodistas. Así es. No había reacción del gabinete, del presidente del Consejo de Ministros, del ministro del Interior. Nadie salió a decir absolutamente nada y cuando sale el ministro Morán lo han hecho picadillo porque sus argumentos no convencían. Los ha vuelto a repetir ahora, pero finalmente no se entiende este operativo de inteligencia. Es cierto lo que decía el señor, si es un operativo de inteligencia encubierto no pones placas del Ministerio del Interior. Ahora, hay cosas muy curiosas, ¿no? El supuesto perseguido político le pide al gobierno que lo persigue protección adicional. Y el perseguido político, el supuesto perseguido político, luego acusa de persecución política nuevamente al gobierno. Entonces es algo ya muy raro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy burdo. Y ahora lo que ha dicho el presidente de la República. Mientras todo esto ocurría en el Congreso de la República, el Parlamento, se ha aprobado esta norma que va a favorecer directamente, de momento, a Keiko Fujimori y a Alan García si son encontrados responsables de este delito de lavado de activos que se le imputan, ¿no es cierto? Porque ya no sería lavado de activos, sino al tipificarse el delito de financiamiento ilícito de partidos, entonces la figura cambia y las penas considerablemente también. Del Congreso ya no podemos esperar nada, ¿no? De su ejercicio abusivo del poder, cómo predominan los intereses partidarios o personales y dejan al margen los intereses nacionales. Por eso, este domingo tenemos una magnífica oportunidad en el referéndum los peruanos para decirle no a la prepotencia, el fujiaprismo y votar sí, 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 no. Esa va a ser una manera de frenar este ejercicio abusivo y además de darle un aval político al presidente para que pueda culminar su mandato sin esta clase de obstruccionismo y acoso permanente. No hay que olvidar que cuando el fujiaprismo forzó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ellos se comprometieron públicamente, inclusive asistieron a una ceremonia en Palacio de Gobierno, a apoyar la gobernabilidad para que salgamos de este proceso de inestabilidad política permanente. Vemos que ese compromiso público no lo honraron ni fujimoristas ni apristas y continuamos en esta fricción, en este enfrentamiento permanente. Este domingo, si los peruanos queremos que esto acabe, tenemos la oportunidad de decirle no al fujiaprismo y posibilitar que por lo menos para lo que resta del mandato del presidente Vizcarra tenga un soporte ciudadano. Porque vimos también la manera en la cual se refiere García al presidente Vizcarra, el presidente accesitario, el presidente... Lo minimiza, ¿no?, permanentemente. Entonces, claro, cuando él lo que tiene que hacer en este momento es responder de los hechos gravísimos que se le imputan a la Fiscalía. Acá, claro, lo que pasa es que García sigue hablando de una fiscalía que es como el brazo, un brazo del Ejecutivo, ¿no es cierto? Que este supuesto golpe de Estado se ejecuta desde el Ministerio Público. Pero internacionalmente, el brazo persecutor. Sí, pero internacionalmente felizmente vemos que lo que dice García no tiene ningún eco. El gobierno del Uruguay ha rechazado esa argumentación. Ayer también en el Reino de España
se ha rechazado el asilo que pidió el prófugo. Favor que nos hizo García con esa solicitud de asilo político, en realidad a la postre ha sido un boomerang que le va a rebotar, bueno, allá en Nostroza, allá a García y a quienes pretendan en el futuro buscar la figura del asilo político. Ya hay manifestaciones internacionales en eso. Bueno, y que ojalá también se aplique en el proceso de extradición para Alejandro Toledo, ¿no? Que en este momento la Cancillería debería agilizar ese trámite, ¿no? Buen punto, porque ya se ha anunciado ayer el ministro de Justicia, el señor Ceballos, nos decía que ya se ha identificado un estudio de abogados en España para que haga el seguimiento. Yo no sé si tenemos lo propio, no tengo la certeza de que tengamos lo propio en Estados Unidos. Parece que sí hay un estudio contratado, pero creo que es como en todo proceso. Hay que estar haciendo un seguimiento permanente, porque dos de los casos escandalosos son los de Toledo y los de Alan García, en donde probadamente Odebrecht ha dicho que pagó sobornos. En el caso de Toledo, 20 millones de dólares, y en el caso del gobierno de Alan García, 24 millones de dólares. Exacto. Ahora, en el tema del referéndum, sí, yo tengo la sensación, no sé si la comparte usted, de que lo que ha servido básicamente es para frenar a una mayoría opositora que fue permanentemente obstruccionista. Pero que las reformas que plantea este referéndum en realidad no son de fondo, es apenas un atisbo de lo que realmente debería ocurrir, reformas más profundas. Hay quienes dicen que este referéndum no sirve para nada porque no toca los asuntos de fondo en un Congreso que el nivel de reelección es muy pequeño, del margen del 5 o el 10%. ¿De qué sirve no reelegir a los congresistas si necesitamos que hagan, digamos, carrera política, verdad? Este referéndum tiene dos aspectos, podríamos decir, ¿no? El de las reformas legislativas en sí, en donde uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero la reacción política del presidente en su mensaje a la nación y su liderazgo le valió ese apoyo ciudadano. Sí. Entonces, en ese aspecto, creo que del actual Congreso no podemos esperar absolutamente nada. Será tarea del siguiente Parlamento realizar estas reformas constitucionales. Ahora este Congreso está preocupado en proteger a Donaire, a Mamani, a Becerril, a Yesenia Ponce, a proteger al fujiaprismo y a todos los que están comprometidos ya en situaciones penales en las cuales el Poder Judicial pide su pide levantamiento porque además esta figura perversa de usar la inmunidad para proteger de delitos que cometieron antes de llegar al cargo. Así es. Entonces, de este Parlamento no se puede esperar nada. Pero la otra consecuencia del referéndum, como repito, es el aval político al presidente Vizcarra, para darle un oxígeno y que permita culminar su gobierno sin este abuso desmedido de sus atribuciones del fujiaprismo, ¿no? Mi siguiente pregunta tiene que ver con eso que va a pasar en los próximos dos años y medio que le queda a Martín Vizcarra. A ver, el presidente ha anunciado que va a observar esta ley del financiamiento de ilícito de partidos, pero se puede aprobar por insistencia, y usted me comentaba fuera de cámaras, pero luego se puede presentar una denuncia ante el Tribunal Constitucional. Una acción de inconstitucionalidad, es decir, el Parlamento aprueba, envía la autógrafa al presidente de la República, el presidente ya anunció que va a observar la ley en base a una atribución constitucional que tiene, esa observación se remite al Parlamento, el Parlamento la debate, se insiste, hay la votación calificada, si la aprueba, en ese caso, todavía el presidente Vizcarra tiene la facultad constitucional para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Y los plazos cómo son? Porque, a ver, yo me pongo en el escenario en que ya el doctor Blum me ha dicho 6 de los miembros del tribunal ya se venció el plazo, por favor, Congreso de la República, convoque elecciones, ponga los candidatos. Y la otra, Congreso va a nombrar a esos 6. Sí, bueno, y la otra salida que tiene el presidente luego del referéndum es mandar al gabinete Villanueva que plantee una cuestión de confianza. Esa es la otra salida. Que es precisamente lo que no querían, el instrumento legal que no quería que tuvieran los fujiapristas. Y de hecho la cuarta pregunta. Entonces, que el presidente ha observado del referéndum. Si se ponen en este plan ya de un
obstruccionismo ciego, el presidente todavía tiene la oportunidad de enviar a su Consejo de Ministros a que plantee una cuestión de confianza sobre el tema del proyecto de ley que quieren llevar adelante, el tema de la protección a los congresistas, el tema de la lucha anticorrupción, y también podría, teniendo en cuenta los resultados del referéndum, enviar proyectos de ley que inicien el cambio en el país. De acuerdo. O sea que el presidente todavía tiene instrumentos legales para defender el orden constitucional y luchar efectivamente contra la corrupción. De acuerdo, porque no hay ánimos en este Congreso, más bien ya parece que no hay ánimos de poner la agenda país, que es lo que dijo Fuerza Popular cuando pretendió hacer un mea culpa, ¿no? O sea, dijo, sí, efectivamente, no hemos actuado correctamente, no hemos puesto otros intereses antes que el país, pero no hay reacción, no hay propósito de enmienda, ¿no? De otro lado, el fujimorismo, y es un hecho objetivo, está minado con la detención preventiva de su jefa, y el expresidente García, basta verle la cara para ver cómo está, ¿no? De saber que cree que le va a tocar lo mismo. No es un exceso, no han habido excesos en estas disposiciones de la Fiscalía respecto a... ver, creo que en el caso de Keiko Fujimori la detención preventiva está plenamente justificada, no así el plazo. El plazo. El plazo es algo discutible, ¿no? Porque ya 36 meses equivale a prácticamente una sentencia. Y no lo es. Y no lo es, y no lo es. Por esa razón creo que en el tema del plazo sí hay algo que es debatible en todo caso. Respecto de Alan García, bueno, ya el fiscal José Domingo Pérez y el juez Sánchez conocen cómo es la conducta procesal del expresidente García. Entonces dependerá de ellos cuando lo citen, qué determinación adoptarán. Y lo que creo es que no hay que presionar. En todo caso, sí hay que respetar la resolución que en su momento dicten. Pero anticiparnos y pedir en este momento... prisión, ¿no? Preliminar o preventiva, es enrarecer la situación y darle herramientas a García. Que lo están presionando. Además, después repito, el papelón vergonzoso que ha tenido, ¿qué gobierno va a creer que es un perseguido político? El propio presidente de Costa Rica recientemente acaba de declarar que efectivamente sí le tocaron la puerta y ellos lo negaron. Entonces, no quiero calificarlo al presidente García. Comprendo su nerviosismo y descontrol, pero no está actuando como una persona que personificó en 2 oportunidades al país, ¿no? Finalmente, y antes de dejarlo ir, porque ya el tiempo nos está ganando, cabe la posibilidad de que este fin de año, y esos son los rumores que están circulando, la Fiscalía, o sea, este equipo especial de la investigación Lavallato quede descabezado, que le corten la cabeza al fiscal Vela y al propio José Domingo Pérez. Mientras que el fiscal de la Nación, que podría tomar esta decisión, tiene denuncias constitucionales a la espera en el Congreso de la República a las que no se les da trámite. ¿Qué debería pasar en ese escenario? Si bueno, es que se descabeza este equipo que está haciendo este trabajo. Ese escenario también lo tiene que evaluar el presidente Vizcarra luego del referéndum. ¿Por qué? Porque cuando el Congreso descabezó, o removió, mejor dicho, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, lo dejó descabezado, no adoptó una fórmula intermedia, interina, para un reemplazo temporal en tanto se aprueba el nuevo organismo. Entonces, estamos en un contexto en el cual no hay nadie que sancione ni que tenga la potestad para remover a estos fiscales supremos que todo el país ha visto cómo hablaban de los libritos, o sea, usando un código mafioso. Esos fiscales supremos siguen apoyando a Chávarri. Esa es la clase de gente que soporta a Chávarri. Y bueno, el presidente Vizcarra tendrá que sopesar si en ese contexto envía al presidente del Consejo de Ministros a plantear una cuestión de confianza y forzar, repito, un cambio, ¿no? Tiene las herramientas el Tiene presidente todavía las herramientas. Muy bien. Un gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. 2 de la tarde en punto.
Vamos con los titulares actualizados de la hora.